Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a preparar la clase número 13 del curso de PIBU para Caucasia y Puerto Libertador de la Universidad de Antioquia con la siguiente estructura. Les voy a mostrar entonces la estructura de este curso. El, mm, bueno, pues acá está formado por un diagnóstico. Bueno, tenemos un programa. Presentamos el programa. Vamos a presentarlo. Creo que lo tengo aquí de una vez. Este es el formato, el programa. Es este programa de 16 encuentros para los de 3 horas. Y ya para los que son mañana y tarde todos los sábados, creo que sería la mitad de los encuentros, 8 encuentros. 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde. Creo que así sería como para ellos. Entonces serían eh, 8 encuentros para Puerto Libertador, 16 encuentros para Caucasia, donde se ven los temas de lenguaje proposicional, esquemas de proporcionalidad, razonamiento abstracto y razonamiento geométrico. Para las de semana será de 5 a 8 de la noche, 5 de la tarde a 8 de la noche, 16 encuentros durante 4 semanas de clase efectiva y la duración entonces de cada encuentro es de 3 horas, de lunes a jueves, y la estructura pedagógica de cada encuentro es de 3 horas en 3 bloques. Un bloque de 60 minutos nos sugiere como explicación conceptual y estrategias de resolución de problemas. La otra hora de resolución guiada de ejercicios y la otra de taller cronometrado más discusión de soluciones. Entonces, pues vamos a hacerlo como así para que todos puedan trabajar con esta metodología, me parece muy buena. Y el cronograma pues, estaba para empezar el 16 de marzo, pero con esta situación entonces hay que adaptarlo para empezar mucho más tarde para el de semana. Pero inicialmente entonces teníamos empezar con el examen de diagnóstico, la prueba diagnóstica y análisis del examen, luego análisis del lenguaje, control de variables y posibilidades lógicas para las siguientes 4 clases. Y ya en la semana 2 ver información fundamental en procesos, relaciones directas e inversas, compensaciones aditivas y multiplicativas e interpretación de porcentajes para la segunda semana. Y para la cuarta, que se descansa, la quinta vemos conteo y probabilidad, operaciones no convencionales, razonamiento aritmético, series numéricas y alfanuméricas. Y después ver áreas, perímetros y volúmenes, que es la que queremos hablar hoy. Relaciones espaciales, series gráficas, análisis gráficos y más simulacro final. Y ya con eso termina el curso, donde se espera que el estudiante pueda interpretar proposiciones lógicas, resolver problemas de proporcionalidad, identificar patrones en series y analizar estructuras geométricas y resolver preguntas de tipo examen en tiempo limitado. Es acá lo que nos ofrece la inteligencia y así, ese es el programa donde ya vamos a seguir con, este lo vamos a actualizar, entonces apenas nos den la vía para el nuevo cronograma para Caucasia. Y ya aquí nos vamos para la clase 13 en la que empezamos con este problema. Dado un paralelogramo PQRS y T, el punto medio del lado SR y la parte del área del paralelogramo correspondiente al área del triángulo QST, este es un triángulo QST, el triángulo formado por la diagonal del paralelogramo, las diagonales SQ, el segmento QT y el segmento ST. Entonces, este triángulo hay que hallar la parte del área del paralelogramo correspondiente a este. Vamos a ver qué es un cuarto. Entonces, la respuesta sería C. Vamos a ver por qué. Entonces, aquí nos presenta que vamos a resolver este problema. ¿Cómo lo harías en el examen de la Universidad de Antioquia en menos de 2 minutos usando estrategias inteligentes? La idea clave nos propone ChatGPT es que en un paralelogramo
las bases son paralelas, la altura es la misma y el área depende de la base. El área depende de la base. Entonces, el área en paralelogramo, en realidad hay que recordar que el área en paralelogramo es el área, la longitud de la base, SR, por la altura que es la distancia entre las dos paralelas, entre la paralela PQ y la paralela SR. Esa distancia va a ser la altura, que va a ser también la altura de este triángulo. Entonces, acá, entonces nos va a quedar que el área del paralelogramo es SR por el segmento perpendicular trazado desde Q hasta SR, ese segmento perpendicular, y lo que mida él será la altura. Entonces, SR por QH, con H el pie de la perpendicular trazada desde Q hacia SR, entonces me da el área del paralelogramo. Y ya así tendríamos el área del paralelogramo. Y las áreas son proporcionales a las bases cuando comparten la misma altura. Entonces acá, como el área, la altura del triángulo en cuestión es la misma altura del paralelogramo, entonces nos habla de la proporcionalidad entre las áreas de acuerdo a las bases. Entonces, la base de este es ST, la base del triángulo es ST y la base del paralelogramo es SR. Pero el área de un triángulo es un medio del área de la base por la altura. Entonces, el área del triángulo es, usted podría escribirlo, lo voy a poner como, es el área de ese triángulo es ST por QH. Entonces vamos a poner ese QH acá en este mismo ejercicio, vamos a ponerlo acá, aquí en el razonamiento geométrico, en la clase 13. Esta es la prueba final y queremos la imagen del planteamiento de este ejercicio y la copiamos para ponerla en el tablero. Entonces aquí la ponemos en OneNote y nos vamos acá al curso Camino a la Universidad. Entonces aquí, bueno, no hemos creado el curso Camino a la Universidad, entonces creemos el cuaderno, vemos que nos deja poner el nombre, Camino a la Universidad, vamos a ver si sí, para crear entonces la estructura para este curso en OneNote. Y podemos generar los recursos para los estudiantes en video y en cuaderno Júpiter. Vamos a ver si sí, lo crea, se le muestre que nos sobra y vamos a ver que el internet está un poquito lento. Ahí revisemos si el sonido se está captando bien para que la entrada de sonido nos deje que el video quede bien. Un buen sonido. Aquí no nos dio para el nombre, entonces tenemos que hacerlo con 2026-03-18, marzo 18. Y le agregamos la sección, esta es clase 13, que es de áreas, perímetros y volúmenes. Áreas, perímetros y volúmenes, pero sin tildes ni sin dejar espacio. Entonces aquí generamos esta sección y en esta primera página vamos a resolver el problema de determinar. En realidad queremos la razón entre el área del triángulo y el área del paralelogramo. La razón entre el área del triángulo y el área de un paralelogramo. Y aquí entonces pegamos el ejercicio y vemos de que trazamos el segmento altura para razonar. Entonces aquí dibujar, lo ponemos en rojito, trazamos desde Q un segmento altura, es decir, una perpendicular de pie de la altura H. Entonces así el área del triángulo, aquí el área del triángulo va a ser un medio de la base que es ST por la altura QH. Y el área del paralelogramo, que lo ponemos así, va a ser solamente 2 ST, 2 veces ST,
eh, por la altura QH. Y así usted ya, uno lo que hace es dividir. Entonces, el área del triángulo sobre el área del paralelogramo es, entonces me queda 1/2 sobre 2, entonces me queda, aplicas medios extremos, este sobre 1, entonces me aplicas que eso me da 1/4. Este cancela con este y este cancela con este. Entonces ya nos queda que esa razón es 1/4, queriendo decir de que el triángulo es la cuarta parte del paralelogramo. Y así se calcula la razón entre dos áreas. Vamos a verlo como ya nos lo entrega ChatGPT. Entonces aquí tenemos que nos entrega el análisis rápido del problema, que tenemos el PQRS, que es un paralelogramo, T es el punto medio de uno de sus lados SR, y queremos el área del triángulo QST respecto al paralelogramo. Entonces por eso es que hacemos razón o división, porque es una medida relativa. La estrategia rápida nos dice que es el área del paralelogramo es SR por H, donde H es la altura o lo que mide el segmento que nosotros hemos puesto como QH mayúscula. Entonces en este caso, y el triángulo tiene base ST y altura la misma del paralelogramo. Entonces el área de él es SR, bueno, pero ST es 1/2 SR, y así el área del triángulo será 1/2 de ST por H. Y sustituyendo, entonces 1/2 de SR sobre 2 por H, y nos queda que SR sobre H sobre 4, y mire que SR por H es el área del paralelogramo, de donde entonces nos queda que el área del triángulo es efectivamente la cuarta parte del área del paralelogramo. Entonces comparando, él nos muestra que efectivamente el área del triángulo y el área del paralelogramo es 1/4, como le hemos mostrado allá, y entonces así la respuesta es la opción C. Y la estrategia tipo examen es que entonces aquí esto es scale, estrategia punto examen, es que el punto medio divide a la base en 2 y el triángulo es la mitad del rectángulo, o el paralelogramo. El triángulo es la mitad del rectángulo o del paralelogramo. Entonces queda la mitad de la mitad, por eso me queda 1/4. Y aquí le queda representación con Matplotlib de esta situación. Aquí no lo representa. Aquí le ponemos el gráfico, guardarlo, plt, punto, como esta línea la ponemos como línea de código, savefig, y aquí nos completa, corremos y ya vemos que efectivamente nos queda PQRS, ST, nos muestra que entonces sí es 1/4. Miren que es porque este triángulo es la mitad de la mitad del paralelogramo, y entonces la mitad de la mitad es 1/4 y la mitad de la mitad es 1/4. Borramos este y ya la representación con Plotly, aquí también nos queda, entonces la mitad de la mitad. Ya se nos muestra mucho mejor las cosas de una manera más interactiva, y la conclusión didáctica es que ese tipo de problemas se evalúa visualización geométrica, uso de proporciones y reconocer puntos medios. Y la regla de oro para el examen es que si hay un punto medio más un triángulo dentro del paralelogramo, piensa en 1/2 o 1/4 inmediatamente. Aquí ya nos dan los ofrecimientos de la inteligencia, y aquí le vamos a mostrar otros problemas, otros 5 problemas asociados parecidos a este, para seguir entrenando para el examen. Entonces 5 problemas resueltos paso a paso. Entonces aquí tenemos un problema 1, que es un tipo paralelogramo más punto medio. En un paralelogramo ABCD, M es el punto medio de BC y se traza en el triángulo ADM.
¿Qué fracción del área del paralelogramo representa el triángulo ADM? Entonces aquí vamos a agregarle el gráfico de la situación, que él lo tiene por acá. Entonces acá le cogemos el gráfico para que el punto nos quede con el gráfico completico. Aquí este y con plt.savefig, y cogemos esta línea y la llevamos a, después del planteamiento del problema, pegamos esa línea y corremos para que uno pueda ver el gráfico. Y miren acá, bueno, nos quedó faltando sin las eléctricas. Entonces mire que sin los vértices, las denotaciones por los vértices, tenemos el programa ABCD, M, el punto medio de BC, entonces BC es este, M sería este, y se traza el triángulo ADM, ahí está el triángulo en naranja, ADM, y nos piden qué fracción del área del paralelogramo representa el triángulo ADM. El triángulo ADM, entonces mire que, pues, otra vez tenemos que, pues, el área del triángulo es, esta sería la base, por la altura respectiva a esa base, que sería la perpendicular que une hacia las dos paralelas, a esta y a esta. Entonces, tendríamos de que la altura del paralelogramo sería la altura del triángulo, solo que el triángulo, entonces nos quedaría un medio de esta base por la altura, sería el área del triángulo, y el área del paralelogramo sería base por altura. Entonces no tenemos sino que el triángulo es la mitad de todo el paralelogramo. Nos queda entonces que es la mitad, pero le voy a agregar aquí que la inteligencia me agregue los vértices. Entonces, aquí que me los agregue. Entonces, le voy a decir que agregue, así por acá, agregue los nombres de los vértices. Entonces, agrégale al siguiente gráfico los nombres de los vértices. Entonces aquí ponemos el gráfico, el código para él, y aquí ya lo pega y lo ponemos a correr para que efectivamente nos dé ya el script con los vértices para poderlo analizar mejor, más fácil. Entonces así, comparar aquí es como ver que el triángulo tenía, la fórmula de él es la mitad de la mitad del área del paralelogramo, porque es la mitad de la base por la altura. Y acá ya nos va a entregar ese. Permite que acá siempre se está demorando el internet hoy. Bueno, y mientras él lo termina, nosotros acá ya nos dice que para esta estrategia, ¿cuál sería? Entonces nos dice que la estrategia es que hay una misma altura para el paralelogramo y el triángulo, y que la base ya sería DM, que es un medio de BC. La base sería DM, que es un medio de BC. Entonces la base del triángulo, aquí lo podría como DM, que es un medio de BC, pues, si esta fuera la base para el triángulo. Bueno, pero dependiendo de si es el triángulo de arriba o el triángulo de abajo. Siendo el paralelogramo, nos lo dijeron que era, el paralelogramo era ABCD. Si empieza aquí a la BCD, vamos a ver cuáles nos pone para poder que corrijamos esa parte y tengamos la lectura completa. Entonces aquí ya lo está completando, aquí ya lo mejoró. Entonces tomamos el código y lo reemplazamos acá para que los vértices nos vienen la interpretación del problema. Entonces aquí actualizamos el código, control V, y corremos y miremos que nos queda así. Entonces es el triángulo ADM. Bueno, entonces está bien como lo hemos interpretado. ADM es la mitad del paralelogramo, siendo el paralelogramo ABCD, denotado los vértices siguiendo el sentido de las manillas del reloj, y M el punto medio de BC. M el punto medio de BC. Entonces M es el punto medio de BC, está bien.
de la estrategia. Entonces, la base del triángulo, pues él propone que sea DM, pero para mí la base del triángulo sea AD. Entonces, la base del triángulo sea AD, que esa AD y es también la base del paralelogramo. También la podemos tomar como la base del paralelogramo. Entonces, la base del triángulo, la base del triángulo sea AD, AD, está aquí, y el triángulo es, y el área del triángulo es la mitad de base por altura. Entonces, aquí le ponemos como área del triángulo es la mitad del producto de AD por H. AD, en este caso AD por H. Aquí le ponemos C dot H. Pero AD por C por H es la misma área del paralelogramo. Entonces, así usted mira que efectivamente el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Que eso es la mitad de el área del paralelogramo. Área del paralelogramo. Y esta partecita, si la damos en látex, este pedacitico, que sí quedó con C dot. Y ya miren cómo nos edita. Y ahora sí, miren cómo nos queda. Ya la manera de razonarlo es como la manera como lo escribes para el día del examen. Y aquí ya te muestra una forma alternativa. El área es BC por H, el área del paralelogramo, y el área del triángulo es un medio de, ese es un medio por un medio de BC por H. Aquí lo va a hacer de una manera diferente, un medio de BC. Vamos a ver aquí un medio de BC, un medio de BC. Entonces aquí nos dice que un cuarto, pero en realidad no, esta se alucina la inteligencia. Aquí nos queda un medio de AC por H. Aquí le ponemos es un medio de AD por H. Este es un medio de AD por H. Aquí le ponemos un medio de AD por H. AD por H. Y así me queda entonces que el área del triángulo le ponemos como subión, creo que le podemos poner triangle, triangle, para poder hacerle la denotación. Y aquí el ángulo, aquí el área del paralelogramo, aquí le ponemos como subión, text, paralelogramo. Paralelogramo, y entonces el área del paralelogramo es AD por H, y entonces aquí le queda que el área del triángulo es un medio de AD por H, entonces un medio del área del paralelogramo, que eso es igual a un medio del área del paralelogramo, un medio del área del paralelogramo, el área del paralelogramo que me queda que es esta acá, que la que estamos denotando así, acá, control C, y se coloca acá. Y ya lo otro lo quitamos, que es un error de la inteligencia, acá. Y bueno, este nos da una cosita, ese es triangle, es aquí, triangle, y también nos queda como alguna otra cosita, triangle, es triangle, aquí. Ahora sí, área del triángulo, y ahora sí, área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Y así la respuesta es un medio en este caso. Y ya nos hizo el gráfico con Matplotlib, ya lo vimos. Ya lo podemos ver con también con Plotly. Entonces aquí nos queda la respuesta un medio. Y aquí ya con Plotly le separamos entre estas líneas de código para verlo con Plotly. Y aquí convirtiendo esta línea de código, el fig.plotly
.write image para que nos guarde la imagen. Y aquí nos da la imagen. Este es 0.2, este es 4.5, pero no nos dio los nombres de los vértices del triángulo. Pero nos pintó la situación de manera interactiva, aunque debemos de completarla con los nombres de los vértices. Y aquí ya viene otro problema, problema 2, ya que tienes un rectángulo que tiene base B y altura H, y se traza una diagonal y el punto medio de la base. ¿Qué fracción del área representa uno de los triángulos formados? Es un problema análogo. Y aquí ya la estrategia y la respuesta y la graficación también con Matplotlib y con Plotly. Entonces acá con Matplotlib aquí te ponemos entonces plt.savefig, ese círculo cuadrado Matplotlib. Este ya es para otro problema, el problema 3. Este es para el problema 3. Y ya este no lo hizo gráfico, pero nos dice que es un cuarto y nos dice la manera de razonar. Y ya este sobre probabilidades, que tiene también que ver con áreas, muy interesante también. Y tiene el gráfico ahí para círculo y cuadrado. Y aquí ya otros, hay más ejercicios acá. Hay en total 6 ejercicios, pero que tiene que ver con áreas. Y ya te debo agregar ya ejercicios para volúmenes en este curso. En este cuaderno tienes una gran gama de ejercicios para apoyar tu preparación al examen. Aquí tenemos varios. Y te voy a agregar entonces el de volúmenes. Entonces aquí vamos a ponerle aquí, bueno, este no, aquí, este es escape, miren esta. Y aquí entonces le vamos a agregar ya el, oh, se me movió, híjole, ¿qué sería lo que hizo acá? Este no lo necesitamos aquí. Vamos a darle Z, eso. Pues acá le ponemos una nueva línea de texto y aquí vamos a hacer es la parte de perímetros, perímetros, y después la parte de volúmenes, porque este es el cuaderno para áreas, perímetros y volúmenes. Entonces la siguiente es volúmenes, así los vamos a dejar siempre todos organizaditos. Siempre puedo presentar este curso de una manera muy estructurada. Y aquí el siguiente punto que vamos a presentar es este, para volúmenes, este que me encanta, me parece muy bonito. Vamos a ponerle aquí como más tamaño, mucho más, aquí así, y lo cortamos, y le habla de que en una situación en la que se desea pintar completamente una pirámide de base cuadrada de lado 1 metro, y los triángulos que cierran la pirámide son equiláteros, como muestra la figura también del lado 1. Entonces aquí capturamos, guardamos este gráfico ahí mismo en donde estamos guardando, en este caso en este curso que va en camino a la Universidad de Antioquia, en la parte de razonamiento geométrico, en la clase 13, sobre áreas, perímetros y volúmenes. Este va a ser ese sobre área superficial de una pirámide, y entonces aquí esa va a ser extensión PNG, guardamos ahí y lo pegamos acá. Entonces aquí va a ser volúmenes, entonces IMG SRC de fuente, y va a ser área superficial, área superficial pirámide.png. Y ahora sí no lo trae, parece que no, de segundo me equivoqué en área superficial pirámide.png. Tengo que traer el nombre como tal, área superficial pirámide, control C y pegarlo acá. Entonces para que nos quede igualito, área superficial pirámide, control V, y nada, todavía no nos funciona.
Source, bueno, la superficial pirámide, es IMG de imagen, así entonces estaba bien. Y ahora sí, nos trae la situación. Entonces en esta se desea pintar completamente esa pirámide, entonces hay que hallar el área superficial, porque la vamos a pintar es por fuera. Entonces se desea pintar completamente la pirámide de base cuadrada y los triángulos que cierran la pirámide son equiláteros, como se muestra en la figura. El área a pintar es, entonces hay que hallar el área de abajo, el área del cuadrado que es 1, más el área de uno de los triángulos equiláteros y multiplicar esa área del triángulo equilátero por 4, porque tenemos 4 caras superiores para la pirámide. Entonces así, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces nos llevamos esta imagen ya, entonces aquí vamos aquí a esta, la copiamos, la pegamos en nuestro cuaderno sobre áreas, perímetros y volúmenes y le agregamos uno sobre, este va a ser el que le agregamos sobre perímetros, perímetros. Y el siguiente se lo agregamos para volúmenes, volúmenes, que nos quede en orden. Y pegamos la situación y le trabajamos acá. Entonces, ya lo interesante aquí es que ya el área de la base cuadrada ya la tenemos y el área es 1. Entonces, el área, aquí lo pone, dibujar. Entonces aquí, el área del cuadrado ya sabe que es 1. Le tiene que sumar el área 4 veces del área del triángulo. 4 veces el área de uno de los triángulos equiláteros lo tenemos que hallar. Esa es nuestra tarea. Y ya así sumar estas para que el área de el cuadrado más 4 veces el área del triángulo equilátero nos dé el área total. Área total que necesitamos, o el área superficial. Entonces así hallamos el área del triángulo. Entonces el triángulo tiene lados 1, 1 y 1. Entonces tenemos que tener la altura y la vamos a determinar siendo que si traes una altura en un triángulo equilátero, él es mediana, es decir que esto va a medir un medio. Entonces, y si es altura, pues eso es perpendicular y así tiene un triángulo rectángulo de catetos h y un medio y hipotenusa 1. Entonces ese cateto va a ser la raíz del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto, que es el cuadrado de un medio. Así h me queda la raíz de 1 menos un cuarto, es decir, la raíz de 3 cuartos, es decir, la raíz de 3 sobre 2, aplicando distributividad de la radicación por cocientes. Y ya así, entonces tenemos la altura, entonces el área del triángulo equilátero sería la base, un medio de la base que es 1, por la altura que es raíz de 3 sobre 2. Y así me queda que el área nos va a dar raíz de 3 cuartos. Entonces el área del triángulo equilátero es raíz de 3 cuartos. Entonces el área total, que era el área del cuadrado, que me da 1, más 4 veces el área del triángulo, eso me da 1 más 4 veces la raíz de 3 sobre 4. Cancela el 4, me queda 1 más raíz de 3. Es el área total, el área superficial que tenemos que pintar. Entonces ya buscas la opción y mira que la opción te dice 1 más raíz de 3, la C. La C es la correcta. Es una cosa como más o menos sencillita, solo que debemos de recordar que en un triángulo equilátero necesitamos aplicar que la altura, que cualquier altura en un triángulo equilátero es mediana y aplicar el teorema de Pitágoras. Y ya con eso, entonces así ya tenemos una buena parte. Me faltaría escogerles el punto de perímetros para ponérselos ahí en la prueba. Un punto sobre perímetros de acá, de estos 37 que tenemos acá, que tenga sobre perímetros, y ahí sí ya nos quede esta clase totalmente preparada, nos quede bien preparadita para los estudiantes. Me parece que este no tiene como de perímetros aquí así de manera evidente, no le veo. Aquí habla de áreas, pero no de perímetros. Aquí, bueno, les buscaré uno de perímetros y se los colocaré en esa misma clase. Muchas gracias.